Jóvenes de noveno grado, sean bienvenidos nuevamente a un nuevo contenido, el cual pues desarrollaremos en la presente guía de autoaprendizaje correspondiente a esta semana del 14 al 18 de septiembre. El contenido que en esta ocasión vamos a desarrollar en esta guía se llama el respeto y la tolerancia como valores de la convivencia pacífica y democrática, en la cual les comento que desarrollaremos dos indicadores de logro, el 3.15 y el 3.16. El 3.15 nos dice participa de manera crítica y propositiva en la resolución o prevención de conflictos reales o simulados, demostrando una actitud pacífica, negociadora, tolerancia y respeto por los demás. El indicador 3.16 nos dice explica y propone con responsabilidad prácticas respetuosas y tolerantes para fortalecer la convivencia pacífica y democrática en el centro escolar, la localidad y el país. Por lo tanto, vamos a hablar entonces a continuación de este contenido. El respeto y la tolerancia. ¿Cuántas veces hemos escuchado por parte de nuestros maestros cuando nos dicen sean tolerantes, tolérense? Cuando hemos tenido realmente una indiferencia probablemente con un compañero o con un docente o con otra persona, siempre hemos escuchado también en nuestro hogar, sea tolerante. Pero pregunto, si tanto hemos escuchado este término de la tolerancia, ¿por qué realmente nosotros como seres humanos no lo ponemos de manifiesto? Es decir, no lo ponemos en práctica. ¿Qué ocurre entonces? Déjenme comentarles que el respeto hace referencia a la consideración y el reconocimiento del valor de una persona, el cual sirve de guía para ser responsable y atentos con los demás y a tratarlos dignamente. ¿Qué implica entonces el respeto? Implica el bien propio y del otro. ¿Qué significa reconocer que el valor y el bienestar de los otros y el propio es cuestión de derechos y deberes? Se trata del principio dictado por Benito Juárez. El respeto al derecho ajeno es la paz. También implica el respeto las opiniones de los demás, es decir, respetar los conocimientos, respetar las creencias, visiones de la realidad de los demás. Implica cultivar una actitud madura de tolerancia cultural. Eso implica las opiniones de los demás. Asimismo, también implica las preferencias de los otros. ¿Qué significa en otras palabras? Que los demás tienen derecho a tener sus gustos, tienen derecho a tener sus decisiones, su estilo de vida. Eso significa realmente las preferencias de los otros. Y por consiguiente, los derechos civiles y políticos. El ejercicio de la democracia requiere del respeto de los derechos de los demás a la vida y a la salud, a la educación, al trabajo, a la libre elección de sus gobernantes, entre otras. Entonces, cuando nosotros realmente como seres humanos pongamos en práctica lo que implica el respeto, entonces podemos vivir exactamente en tolerancia. Esta imagen que en ese momento les estoy compartiendo, pues es un claro ejemplo de ello. ¿Cuántas veces al jugar voleibol, fútbol u otro deporte, siempre hemos salido enemistados porque hemos perdido? Este es un buen ejemplo de lo que aquí mostramos, que salieron lesionados ambos equipos, pero al final disfrutaron del deporte, disfrutaron el hecho de convivir y al final pues un representante de cada equipo le concede el famoso intercambio de la camisa. Entonces esto realmente debería de ponerse como ejemplo de verdad lo que es
deberíamos de nosotros mismos practicarlo como seres humanos. Entonces, la tolerancia como un valor de la democracia está exactamente, estrechamente entrelazada con el respeto y por consiguiente es una disposición a admitir en los demás opiniones, ideas y opciones distintas de las propias. También es necesaria para la convivencia y para la vida en democracia. En un Estado democrático, por ejemplo, la tolerancia se traduce en la admisión y en la convivencia pacífica de la pluralidad política. Pluralidad política, ¿qué significa? Que todas las personas que quieran hacer política tienen derecho exactamente a manifestar sus tendencias políticas con respeto y con tolerancia. Eso significa el término pluralidad política. Formas democráticas de resolver los conflictos. Los conflictos son parte de la vida cotidiana y no siempre ocasionan consecuencias negativas. Si sabemos enfrentarlos, solo si sabemos enfrentarlos, pueden convertirse en oportunidades para crecer como personas. Un claro ejemplo, el que estamos viendo. Por lo tanto, los conflictos son parte entonces de la vida de nosotros. Ahora bien, como dice el texto, pueden convertirse en oportunidades para crecer como persona. ¿Pero en qué aspectos? Bueno, voy a mencionarles exactamente 5 aspectos. El primero, respetar el punto de vista del otro. ¿Qué quiere decir esto? Que en los conflictos familiares todos están obligados a escuchar cuáles son las necesidades, intereses y problemas de todos y obviamente hay que respetarlos. Esa es una condición. La siguiente condición, la comprensión. La comprensión es un acto de generosidad porque con ella se aprende a disculpar, a tener confianza con los demás y por lo tanto a ser una persona de estima. Siguiente condición, el diálogo. Es la capacidad de expresar y escuchar con interés y respeto las ideas, los sentimientos, las emociones, los deseos, los gustos, los disgustos. Tiene como referencia la seguridad que tenga en sí mismo cada uno de los interlocutores. Por lo tanto, el diálogo es una condición indispensable que no podemos exactamente decir que vamos a resolver los conflictos si no generamos lo que es el diálogo. La cuarta condición, la mediación, es una de las formas de resolver conflictos más recomendada por los especialistas, ya que permite a las partes involucradas tomar las decisiones. El mediador no decide por las personas o grupos, sino que únicamente el papel del mediador es facilitar el diálogo entre las partes en conflicto. Y la quinta condición es la aplicación de las leyes. En este caso, es una forma también de resolver los conflictos, ya que se vincula con el principio de la justicia. ¿Cuál es dicho principio? Es el siguiente: aquel que ha sido ofendido en sus derechos requiere no solamente de escucha, sino de la restitución de su derecho, con la aplicación de las sanciones que corresponda al ofensor. Entonces, no solamente basta con un discúlpame y olvido, no, sino que si nos vamos al punto legal, pues se requiere de la restitución del daño causado. Entonces, estas son exactamente las condiciones que debemos de poner en práctica para poder resolver los conflictos. Luego pasamos a los valores que construyen la paz. Cuando hablamos de los valores que construyen la paz, existen valores básicos que se constituyen en un marco de convivencia pacífica y justa entre los seres humanos. La libertad entendida. La libertad entendida como una autonomía moral y como una autonomía política. Autonomía moral porque cada persona desea cosas diferentes.
lo cual no es malo siempre y cuando no dañe a los demás. La sociedad, en cambio, está obligada a ayudarle a descubrir qué es lo que realmente quiere y a no impedir llevarlo a cabo. Eso debería de ser así. Y tenemos la autonomía política. Cada ciudadano tiene la facultad de participar activamente en su comunidad política. Por eso se le llama autonomía política, que a nadie se le puede obligar exactamente a participar de la política, ni se le puede restringir dicha participación. Por lo tanto, la igualdad debe ser, considerada en dos opciones. La primera opción, eliminar la dominación. Eliminar la dominación es que ningún individuo ni ningún grupo de individuos pueden poseer un bien o ejercer el poder de manera que domine mediante él a todos los miembros de una comunidad. Esto ocurre como, por ejemplo, si el grupo tiene el poder económico, excluye a los demás del uso de servicios como la salud, la educación, la vivencia, las viviendas, entre otros. Restringe prácticamente entonces el acceso a los servicios eh, básicos. Por lo tanto, también está la otra cara, la oportunidad. Cada persona debe tener un mínimo de bienes materiales y opciones para desarrollarse social y culturalmente, de manera que puedan tener una vida digna. Asimismo, las posibilidades de acceder de manera igualitaria a cargos y empleos. Entonces, acá tenemos las dos consideraciones, cómo se puede o de qué manera ejercer lo que es la igualdad. Valores universales. Cuando hablamos de valores universales, pues se nos vienen esos valores como la responsabilidad, el respeto, la cooperación, la austeridad, la solidaridad y la libertad. De hecho, las Naciones Unidas se han comprometido con fortalecer lo que es la tolerancia mediante el fomento de la comprensión mutua entre las culturas y los pueblos. Este imperativo está en la base legal de las cartas de las Naciones Unidas y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y es más importante que nunca en una era en la que existe el extremismo y el radicalismo que van en aumento y que o no se deben de ampliar los conflictos, se amplían, perdón, los conflictos por un menosprecio fundamental de la vida humana. Por lo tanto, desde 1995, los países miembros de la ONU han adoptado una declaración de principios sobre la tolerancia en la que se afirma, en otras cosas, que la tolerancia no es indulgencia o indiferencia. Indulgencia significa que la tolerancia queda en el perdón y el olvido, o debemos de verlo como algo indiferente. A mí eso no me afecta, por lo tanto, me da igual. Es decir, no debemos de tomar ese tipo de actitud, ya que la ONU, en dichas declaraciones y principios, manifiesta que el respeto y el saber apreciar la riqueza y variedad de las culturas del mundo y las distintas formas de expresión de los seres humanos debe estar ante todo. Por lo tanto, la misma ONU reconoce que la tolerancia es la que pone en manifiesto todos los derechos humanos universales y las libertades fundamentales de otros. La gente es naturalmente diversa. Solo la tolerancia puede asegurar la supervivencia de comunidades mixtas en cada región del mundo. Para desarrollar una convivencia armónica es necesario que se respeten las concepciones morales y los valores de todas las personas. Eso implica en la práctica demostrar el respeto, la tolerancia y aceptar a las personas tal como son, aceptar las culturas, aceptar las creencias, aceptar los valores de manera real. Esto nos lleva. Entonces la misma ONU está luchando
junto con la UNESCO, donde se han declarado exactamente los principios sobre la tolerancia. En el artículo 3, por ejemplo, en un artículo llamado Dimensiones Sociales de la Declaración de Principios sobre la Tolerancia, dice exactamente que el mundo se caracteriza por su diversidad, la intensificación de la intolerancia y los conflictos, lo que representan una amenaza potencial para todas las regiones. Esta amenaza es universal y no se circunscribe a un país en particular. ¿Qué quiere decir esto? Que la tolerancia no debe ser vista por encima de la cultura, no debe ser vista por encima de intereses individuales, sino que debe ser vista sobre los intereses generales, ¿verdad? De todo un grupo de personas. Entonces, jóvenes, en esto quiere dar a entendernos que la ONU realmente está luchando porque la tolerancia exactamente entre los individuos como dentro de la familia y las comunidades se debe exactamente de fomentar e inculcar en las actitudes de apertura, escucha recíproca y solidaridad, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos conlleva y por esa razón es que hemos venido escuchando en los programas de estudio y por esa razón exactamente es que han surgido nuevas asignaturas. Un ejemplo de eso es moral, urbanidad y cívica, donde se nos habla sobre los valores morales y quieras o no, esos valores como la tolerancia no están ajenos pues a nuestra realidad. Muy bien, pasamos entonces a la parte de MUSI. En MUSI, en esta ocasión, vamos a hablar sobre el contenido, instituciones y espacios de atención en los casos de vulneración del derecho a la participación. Del indicador del logro 4.1, el cual nos dice, explica las acciones que realizan las instituciones y los funcionarios públicos para el fortalecimiento de la democracia en el país. Entonces, por lo tanto, vamos a hablar a qué le llamamos espacios de atención en casos de vulneración sobre los derechos de la participación. De hecho, en este contenido, yo les presento un caso en la guía de autoaprendizaje, un caso común que sucede exactamente y que ha sucedido en nuestra realidad. Pero exactamente cuando hablamos de participación, nos estamos refiriendo en cualquier ámbito de la sociedad, en la cual pues tenemos derecho como personas a ser tomados en cuenta, sin discriminación de sexo, sin discriminación de edad o condición social ni cultural. Esto ampliamente está protegido por los tratados y pactos internacionales sobre derechos humanos, así como por las leyes de nuestro país. Eso se refiere al derecho que tiene la ciudadanía de participar en la dirección de los asuntos públicos, a votar o a postularse para ser elegido en las elecciones periódicas. También significa la libertad de expresión, la libertad de reunión y por supuesto de asociación pacífica. Dicho en otras palabras, es promover la participación, el cual debe ser un compromiso del Estado a través de instituciones, la famosa transparencia en sus funciones y la rendición de cuentas que brindan a la ciudadanía las diferentes instituciones del Estado. Además, debemos también de tomar en cuenta que el gobierno debe facilitar el acceso a la información y estar abierto a sugerencias o demandas de la población. En nuestro país, déjenme decirles que existen diversas instituciones y espacios que promueven este derecho, como por ejemplo tenemos el Tribunal Supremo Electoral,
Tenemos también la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y, por supuesto, los partidos y las diversas asociaciones civiles que existen donde la población pueda ser partícipe del ámbito, de cualquier ámbito en una sociedad. Por lo tanto, la violación al derecho de participación puede ser motivo de denuncia. Y para ello existen instituciones que tienen la potestad de juzgar y penalizar dicha acción. Como por ejemplo tenemos los juzgados de paz, la Policía Nacional Civil, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, entre otras. Entonces, todas estas exactamente son instituciones que velan y muchas veces también son instituciones que apoyan a la participación ciudadana. Y por tal razón, pues, cuando hablamos de instituciones y espacios de atención en los casos, pues nos estamos refiriendo a que cuando se vulnera el derecho a la participación, se está violentando el hecho del ciudadano pueda hacer uso de esta participación ciudadana. Por lo tanto, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones. Esto también incluye el de investigar qué está haciendo, por ejemplo, el gobierno con los recursos que les han sido dados, o las instituciones del Estado, o las alcaldías, qué están haciendo. Y tiene también derecho a recibir información y a opinar y a difundir también sus pensamientos sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. A eso se refiere exactamente la participación de los ciudadanos. Bien, jóvenes, acá hay otro ejemplo también donde podemos ver la participación ciudadana. Vemos realmente que acá en esta reunión muchas veces se dan ese tipo de reuniones en las comunidades donde no solamente deben de haber personas adultas, sino que deben ser reuniones integradas por todos los sectores, jóvenes, adultos y obviamente personas mayores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de esa forma podemos realmente construir una cultura de paz. Muchas gracias y les deseo pues una bendecida semana y pues nos vemos en la clase que tendremos, ¿verdad? Virtual. Feliz día.